Bienvenido al canal Vida TV, bienvenido a este tu programa El Encuentro, un espacio diseñado en el corazón de Dios. Qué bonito es vernos esta semana y poder compartir la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es una palabra que penetra nuestro corazón y causa un efecto transformador. Hoy venimos al encuentro una vez más de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, de un Dios bondadoso, de un Dios que ama la relación. Él ama relacionarse con el hombre, relacionarse de una manera espontánea, tener una amistad con cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, una vez más, gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy confiamos, Señor, que contamos con tu misericordia. Hoy una vez más nos acercamos ante el trono de la gracia, confiado, creyendo, con fe que tú nos estás escuchando, que nuestro clamor está llegando a los cielos y que hoy tú permitirás que tu palabra se cause un efecto en nuestras vidas, que traiga respuesta a nuestro corazón y que sea lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, orar y no desmayar. Le invito en el día de hoy que abra su Biblia o que me acompañe a leerla en el libro de Lucas, en su capítulo 18, en su versículo del 1 al 8. Y allí podemos notar que hay una parábola de la viuda y el juez injusto. Y aunque no quiero profundizar en la parábola en cuanto a la injusticia o explicar lo del juez y todo lo que en algún momento se ha hablado de esta parábola, una de las cosas que ha marcado mi vida una vez más es que en el inicio de esta parábola, nuestro propio Señor Jesucristo nos habla de alguna solución que tenemos y es hablar con Él. Miren lo que dice la parábola. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y vemos una parábola descriptiva, una parábola transformadora, y una parábola con muchísimas respuestas a nuestras preguntas y inquietudes en los momentos que usted y yo podamos enfrentar desafíos. Pero es interesante que esta parábola, en el inicio, nuestro Señor Jesucristo nos da una clase magistral y nos dice que en esta parábola la necesidad que tiene toda persona, todo hombre o toda mujer que conozca o no conozca a Dios, que sea cristiano o no, de orar siempre y no desmayar. ¿Y por qué digo que sea cristiano o no? Porque quise hablar de esta parábola, porque aquí hace referencia de un juez injusto y de una mujer que estaba en esa ciudad que tenía una necesidad. Es decir, que todos tenemos la oportunidad de acercarnos a un juez justo, que es Dios, y hablar con Él y plantearle lo que está haciendo el adversario en nuestras vidas, de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera concisa, e incluso la parábola nos enseña de una manera insistente. Y es interesante cómo Dios nos trae un reflector o nos ilumina explicando que si aún la injusticia, es decir, si aún un juez injusto es capaz
de dar una respuesta a alguien que necesita tener una justicia ante una situación. Él nos dice que más aún un Dios justo, un juez justo, podría darnos respuesta a cualquier situación que nosotros estamos viviendo y hacernos justicia a cada uno de nosotros. Y otra cosa que es importante extraer de la parábola, antes que entremos en el tema de manera introductoria, es que la viuda fue insistente. Esta viuda, cuando vio su necesidad, ella insistía, reconociendo que había alguien de mayor autoridad que tenía la capacidad de hacerle justicia por medio de las leyes naturales ante su adversario. Y de igual forma, nosotros debemos insistir para que Dios en su justicia pueda hacernos justicia ante un adversario espiritual e incluso un adversario natural, sin profundizar en este tema. Ahora bien, la parábola culmina en el versículo 8 haciéndonos una confrontación y nos dice que si cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Porque para acercarnos a Dios, para acercarnos a Él, tenemos que creer que en Él hay. Tenemos que confiar, tenemos que tener la fe. Y la Biblia nos da una definición o un concepto de la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de aquello que se espera, la convicción de aquello que nosotros no vemos. Y Dios nos está haciendo la invitación para que en la tierra germinen semillas de fe y que podamos tener la convicción y la certeza de aquello que no vemos va a suceder, porque hay un Dios que aunque no vemos, no palpamos, podemos tener la certeza que es capaz de hacer justicia en nuestras vidas ante el adversario. Ahora bien, en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, Cristo dio una parábola de una mujer que fue a un juez. Simplemente ella se acercó a un juez injusto, rogándole que la vengara de su adversario. Y es posible que usted está pasando alguna situación que lo confronte a pensar que necesita a alguien de mayor autoridad en su vida que le haga justicia delante de su adversario. El juez la ignoraba continuamente, es lo que habla de la parábola, pero ella nunca cesó o descansó en pedirle al juez que le concediera lo que ella le estaba pidiendo. Ella enfatizó en una persistencia y para mostrarles que Jesucristo quiere que nosotros tengamos una insistencia en el cielo, una perseverancia. Él nos invita, que tenemos la necesidad de orar sin cesar y sobre todas las cosas no desmayar. Y es lo que nos trae como respuesta a esta parábola. En la parábola también podemos ver cómo Jesús habla de que es una necesidad. Hay una necesidad, hay una urgencia de que nosotros debemos orar siempre. Debemos siempre tener en nuestras vidas el orar y sobre todas las cosas quiero enfatizar en no desmayar. ¿Por qué? Porque muchísimas veces nosotros podemos orar y el tiempo de la respuesta de esa oración la va a determinar Dios. O las circunstancias nos van a hablar a cada uno de nosotros de las respuestas que Dios tiene en nuestras vidas. Al hablar el Señor de no desmayar, es porque la oración no es un microondas de segundos donde usted puede colocar una oración, le coloca el tiempo, le da un start, y usted considera que en un segundo, en un minuto, esa oración debe ser contestada. No funciona de esa manera. Y por eso que el orar siempre está unido a no desmayar, porque es una invitación continua a tener una relación, una comunicación, una conversación con Dios día a diario. La necesidad, el significado general de desmayar en un sentido espiritual es volverse pusilánimes, desanimarse o sentir una sensación de desesperación. Es lo que Dios está invitando a lo contrario, que no digamos en un estado de desánimo y de una sensación de desesperación si usted considera que la oración no está siendo contestada. La idea de debilitarse
que está mencionando o está dejando entre líneas la parábola, porque habla de la persistencia. Significa relajarse o aflojarse o debilitarse por completo. La idea antigua aquí expresaba era aflojar la cuerda de un arco, y una vez que la cuerda está floja, usted sigue teniendo un mango de arco, pero este no tendrá fuerzas para disparar flechas. Por eso es que la Biblia nos dice que debemos orar sin desmayar, porque al desmayar se va a zafar de alguna manera el mango del arco de nuestras manos y no tendremos fuerzas para disparar la flecha. Y las oraciones deben ser efectivas, deben tener una continuidad, deben dar en el blanco. También pueden decirnos que en nuestra alma estar débil nos puede llevar a una debilidad mental, a no estar cabal en el juicio, tener una mente renovada. Y cuando nosotros nos cansamos regularmente, perdemos la fe. Por eso es que Dios hace en la parábola una explicación o nos hace una confrontación y nos pregunta si Él va a hallar fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el cansancio, el desánimo, la desesperanza del mundo va agotando o va de alguna manera debilitando su fe. Y se pierde como el deseo de luchar en una crisis, ya que los problemas se ven más grandes que la capacidad de desafiar ese problema, porque cuando nuestra fe se debilita, nosotros regularmente podemos ver esos problemas gigantes. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos invita de alguna manera en su capítulo 6, en su versículo 9, a que no nos cansemos de hacer el bien. Y debo ser bastante sincera con ustedes, en el momento de mi vida el Señor me llevó un día al libro de Gálatas. Y en el capítulo 6, en el versículo 9, levantó una palabra en mi vida de confrontación. Y cuando leí esta palabra, no nos debemos cansar de hacer el bien, porque es posible que el desánimo, el desaliento o en algún momento de nuestras vidas nosotros podamos sentir que estamos cansados de hacer el bien de alguna manera, de manera explicativa, cuando pasamos por situaciones o usted en alguna manera usted ha sembrado y no ha recogido en los territorios que usted ha sembrado de una manera correcta. Si usted tiene mucho tiempo orientado al sacrificio, a la oración, a la búsqueda espiritual, y de alguna manera es imposible que ningún ser humano no se pueda cansar. ¿Sabe? Yo estuve liderizando por más de 5 años el Ministerio de Oración Ayuno. Es un ministerio desafiante, es un ministerio que te invita a orar sin cesar, estar orando todos los días, ayunar. En el año regularmente se hacían ayunos de días, ayunos de 21 días, ayunos de 40 días, ayunos interdiarios, los ayunos personales y oraciones incesantes sobre su vida, sobre la iglesia, sobre los líderes, y de alguna manera es imposible que un ser humano no se canse. Y por eso Dios en algún momento me llevó a Gálatas en su capítulo 6, en su versículo 9. Y regularmente cuando te desbordas en orar por muchas personas, nosotros nos olvidamos de orar por nosotros mismos. O regularmente las personas consideran que aquel que tiene algún llamado en intercesión o intercesión profética no necesita oración o cobertura de otra persona. Y te encuentras en soledad en el momento determinado cuando tú necesitas que otra persona ore por ti, o necesitas que otra persona, así como le pasó a Moisés, que un líder que necesitó del calibre de Moisés, que le levantaran las manos porque estaba agotado, y cuando las manos se le caían, la batalla estaba siendo perdida, y cuando le levantaban las manos podían ver notoriamente que la batalla, ellos continuaban con la victoria. Y a todo ser humano necesita en algún momento que sean levantadas sus manos. Por eso es que el Señor nos invita a orar sin cesar, a orar siempre y no desmayar. Y a esto el apóstol Pablo le incluye que nosotros no debemos cansarnos de hacer el bien, porque al final la recompensa
viene del cielo. La recompensa viene de parte de la mano del Señor. El espíritu de desmayo y el cansarse de hacer el bien a la larga puede conducir a una fatiga que puede llegar a invitar a una vida de desánimo y de debilidad. Por eso es que la única forma de nosotros fortalecernos es con el Señor. Solo en la presencia de Dios, solo de rodillas, solo conversando con Dios, este desánimo, este desaliento o algunas preguntas porque necesitan unas respuestas profundas. Solo Dios puede darnos respuestas a nuestras preguntas más profundas. Y en nuestra soledad jamás, si usted se arrodilla, se sentirá solo, porque la oración constante le permitirá a usted y a mí sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. En el libro de Proverbios, en su capítulo 3, en su versículo 12, podemos ver que la esperanza que se demora enferma el corazón. Y la palabra hebrea para demora significa retrasar, prolongar o arrastrar algo por mucho tiempo. Sin la esperanza de una negociación, cuanto más dura el cautiverio, más se demora el sentido de la esperanza. Y el alma se enferma. La palabra hebrea en el Antiguo Testamento para enfermo es halakha. Y la raíz de la palabra puede significar gastar frotando. Así las continuas presiones de la vida, sus presiones y las mías comienzan a desgastar la mente, comienzan a desgastar el cuerpo, comienzan a desgastar el espíritu de una persona hasta un nivel de traer cansancio y debilidad. Y le estoy hablando con la mayor franqueza que puede hablar una persona, porque es importante que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos y con las personas que nos escuchan y porque a veces somos fuertes en la vida pública y débiles cuando se cierra la puerta en lo privado. Es importante estar fortalecido en el cuarto privado y no importa que nos veamos débiles públicamente, lo importante es que usted y yo podamos estar fortalecidos en la intimidad, porque allí realmente, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestro intelecto, con nuestro conocimiento, no es simplemente con nuestras habilidades humanas, no, es con el Santo Espíritu del Señor. La fortaleza del Señor será nuestro gozo, nuestra ayuda, nuestro refugio, nuestra roca inconmovible. Es el que permitirá que cada uno de nosotros podamos seguir enfrentando las presiones de la vida. Es como un árbol o un árbol pequeño puede alcanzar la luz solar a través de una grieta del concreto, cuando es tan pequeño como una hierba, pero en los años siguientes, las raíces que están debajo del cemento harán que la dura superficie de concreto cobre la fuerza de la raíz subterránea y oculte a los ojos naturales. Por un tiempo podemos esconder nuestras propias raíces de amargura, aleluya, y otros obstáculos espirituales en lo profundo de nuestro espíritu. Pero con el tiempo, cualquier raíz plantada producirá alguna clase de fruto en su vida o en la mía. Y en este caso la amargura engendra rebelión. Y lo sabemos porque el libro de Proverbios, en su capítulo 17, en sus versículos 11, la palabra hebrea que nos dice para rebelión es merí, y figurativamente significa amargura. Mara, que es el vocablo hebreo para rebelde, significa ser amargo. Así es una persona rebelde, tiene unas raíces en algunas clases de amargura, y una persona amargada finalmente se convierte en rebelde. ¿Es que entiende el trabalengua? Cada raíz mala al final producirá la rama para dar frutos malos. Una vez que la amargura engendra rebelión. La rebelión es la puerta a un sentimiento de desesperanza, y la desesperanza puede llevar a un deseo de rendirse y dejarlo todo. Por eso es que el Señor nos dice que debemos orar siempre y no desmayar, no desmayar. Aleluya, la palabra de Dios nos invita que las personas que están en problemas pueden hacer un nudo al final de la cuerda y aferrarse a esa situación. Y se manifiesta en la parábola de la mujer y el juez en el libro de Lucas, en su capítulo 18, la cual revela que la mujer clamaba al juez con perseverancia y continuamente. Oh, aleluya. Es como preguntarnos a nosotros cuál es su adversidad, cuál es mi adversidad. La mujer del libro de Lucas clamó al juez: hazme justicia de mi adversario.
La palabra griega para justicia aquí significa vindicar, tomar, represalia o castigar. La mujer le estaba pidiendo al juez que la reivindicara y castigara al adversario. Después el juez declaró que él le haría justicia. Su perseverancia, su insistencia, su forma de buscar a los jueces, de no quedarse estancada, no sentirse en debilitarse en el desmayo de las situaciones de la vida, sino que insistió con una fuerza que le permitió tener perseverancia delante de un juez injusto. Esta es la misma palabra griega que se usa en el versículo 3, que significa reivindicar y castigar. Sin embargo, cuando Cristo dio su respuesta, dijo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Es decir, si ese juez de la parábola tuvo la capacidad de atender una situación de alguien que le clamaba en una oración constante, en una búsqueda, porque la oración, digo una oración constante, porque la oración es una comunicación. Es cuando usted puede hablar con alguien y expresarle cómo se siente realmente, cómo está su situación personal, cómo está su corazón, cómo se siente. Y allí usted va a tener una respuesta. Se tardará en responderles, es una pregunta. Os digo que pronto les hará justicia. Es una promesa que Dios está dando, que podemos extraerla de la parábola. Dios está diciendo que Él es capaz de hacerle justicia a sus escogidos que le claman, que ora siempre sin desmayar, es decir, de día y de noche, y que Él no se tardará en responderle. Os digo que pronto le haré justicia. Aquí la palabra justicia se utiliza 2 veces, pero en griego es una palabra diferente, que tiene un significado distinto en la de la palabra del versículo número 3. La palabra griega para justicia en los versículos 7 y 8 es poieo, y tiene una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo hacer o realizar. Esta mujer quería represalias por las injusticias, pero Cristo está diciendo que Dios hará que la justicia ocurra, o que se moverá a su favor cuando usted clame a Él. Dios no va a destruir a su adversario, sino que lo ayudará a usted a vencerlo. Aleluya. Por eso es que la invitación de Dios es que oremos sin desmayar, porque Dios lo que va a hacer es que dentro de la justicia, Dios permitirá que usted se fortalezca en la oración de usted mismo, va a ver la justicia al destruir al adversario, porque usted va a ser partícipe de ese veredicto. La parábola indica que una persona que clama puede obtener la atención del juez. Pero ¿qué significa clamar al Señor? Llorar y clamar. Se encuentra en diversas formas, cerca de 199 veces en la Biblia, con 29 referencias que se refieren a clamar al Señor. Clamar al Señor. Hay numerosos ejemplos de cómo hombres y mujeres clamaron a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En español, cuando decimos clamar, nos imaginamos a una persona gritando a voz en cuello con una voz muy fuerte, clamar. Y es interesante ver que en el Nuevo Testamento las diferentes palabras griegas que se traducen como clamó, y como cada uno tiene un énfasis singular, cuando los hombres clamaban para ser sanados, la palabra es craso, que significa graznar, gritar, chillar o llamar en voz alta. Hacen esto para llamar la atención de Cristo. En la cruz Cristo clamó, dice la palabra, y esta palabra es anaboao, y en referencia a un grito de ayuda a una situación problemática. Otra vez en la cruz, cuando Cristo clamó, se usó la palabra foneo, que es llorar en voz alta, llamar, enviar por convocar. En Romanos, el mismo apóstol Pablo también identifica una forma de comunicación en gemidos indecibles, incluyendo el ayudador, el Espíritu Santo de Dios, que nos ayude a levantar un gemido indecible aun en el clamor de nuestras circunstancias ante Dios. Esa es la forma de expresión desde lo más profundo del espíritu de una persona. Aleluya. No sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en nuestra vida, en nuestro clamor, en nuestro llamado a Dios, en nuestras lágrimas,
en aquello que nos hacen injusticia, que usted clama a Dios y en algún momento de ese clamor, de ese llanto, de ese gritar, de esa búsqueda espiritual, de acercarse al trono de la gracia, usted entra en un gemido con Dios, en un llanto en el espíritu, que de tal manera su espíritu se conecta con el espíritu de Dios. A veces el peso y la carga, aleluya, del espíritu humano, ahí tenemos que tener una expresión desde lo más profundo de nuestra persona. Se vuelven fuertes, nos volvemos fuertes en el espíritu. Cuando uno comienza a clamar, aleluya, un gemido, un suspiro, un murmullo o palabras o una oración que es inaudible en las palabras humanas. No podemos explicar lo que queremos decir porque simplemente nuestro espíritu está hablando con el espíritu de Dios. Es importantísimo que Dios responda, aleluya. Es importantísimo que podamos sentir que Dios está respondiendo a nuestra oración, aleluya. La capacidad es establecer en nuestra vida y confiar y tener la fe, la certeza, la convicción que Dios tiene la capacidad de oír y de intervenir en nuestra vida. En el libro de Segunda de Samuel, en su capítulo 22, en versículos 4 y 7, dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré alabado de mis enemigos, salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, aleluya, y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi Dios, oh aleluya, Él oyó mi voz. El Señor escucha su voz, su tono de voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. El Señor se mueve hacia los quebrantados del corazón y salva a los contritos de espíritu. Las lágrimas son una manifestación física de gozo, pero también es una manifestación física de tristeza, de quebrantamiento. Nuestras lágrimas delante del altar de Dios. El rey David muestra en el Salmo 39 que oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. No sé si usted se identifica, pero las lágrimas delante de Dios. Hay momentos en nuestra vida, en nuestro quebranto, en nuestro dolor, en aquel momento de injusticia, que solo sus lágrimas pueden llenar. Oh, en sacrificio, en olor fragante ante el Dios eterno. Cuando el rey Ezequías estaba muriendo, buscó al Señor para que lo sanara. Y el Señor instruyó al profeta Isaías: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración. Estamos estableciendo que Dios oye nuestro clamor y he visto tus lágrimas, aleluya. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. El propio Dios tiene un registro de nuestras lágrimas, como está escrito: mis oídas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro, así lo dice el libro de Salmos, en su capítulo 56, en su versículo 8. Llore delante del Señor. El Señor oye la voz de su lloro, la voz de su llanto, la compasión de Dios se mueve sobre los que lloran, sobre las lágrimas. Dios oye sus gritos, Dios vio sus lágrimas. Su debilidad debe ser reemplazada por la fuerza de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este pasaje la palabra fortaleza en griego es endunomao, que significa empoderamiento. Dios lo renueva en épocas de desmayo. Dios nos renueva cuando esperamos en Él. Oh, así dijo el profeta Isaías: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. La palabra esperar acá en el libro de Isaías significa unir, como retorciendo hilos para tejer una prenda de vestir. Teje su presencia oh, aleluya, oh, teje su presencia, y en la presencia de Dios se ha renovado en fuerza, se han secado tus lágrimas, se ha escuchado tu clamor. La oración es un medio para la comunicación entre nosotros y Dios.
y su propósito principal es mantener la conexión con los cielos, que se abran las ventanas de los cielos, que se rompa el cielo bruñido, que nos ayude a recordar que somos hijos de Dios y que nuestra vida en la tierra tiene un propósito y que va más allá de lo terrenal y lo humano. La oración nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. El clamor, el clamar, orar siempre nos ayuda a obtener una comprensión de la naturaleza de Dios, a tener una comprensión de quién es Él, de sus nombres, de su poder, de sus capacidades. La oración nos da respuestas a nuestras preguntas más profundas. La oración es una de las prácticas más importantes que puede tener un ser humano, y que nuestra vida cotidiana, nuestra oración, una vida sin oración es como un soldado sin armas, aleluya, es como un obrero sin herramientas. Oh Padre Celestial, habla Jehová. La oración es un diálogo entre el ser humano y Dios. Y Dios es decir, voy a hablar con Dios, es el medio por el cual podemos expresar nuestras inquietudes, nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades psicológicas. Podemos expresarle todo a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la oración es una acción de adoración a Dios y de comunicación, en la cual debe ser que mencionada el nombre de su Hijo, el nombre de Yeshua HaMashiach como el Hijo de Dios, la intervención del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Vamos a clamar al Dios eterno, vamos a clamar sin desmayar, vamos a perseverar y a creer que Dios nos hará justicia delante del adversario. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, ayúdanos a orar y no desmayar, a creer que tú eres un juez justo, que escucharás nuestro clamor, que oirás nuestra voz, que secarás nuestras lágrimas, que nos ayudarás a cada uno de nosotros a no desmayar, que nos impulsarás, que nos darás fuerza, que vendrás a nuestro auxilio, que veremos tu mano poderosa, que veremos tu brazo fuerte, que veremos la intervención divina, Señor, que veremos tu ayuda y que sí, Padre, hoy queremos clamar una vez más y establecer que tú oyes. Y creemos que la parábola hoy nos exhorta para que cuando venga el Hijo del Hombre, sí encontrará fe en la tierra, porque sí creemos, Dios, en un Dios sobrenatural. Sí creemos en un Dios que está en los cielos, que podemos comunicarnos con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos puede ayudar a orar como conviene, con esos gemidos indecibles, para explicarte, Señor, todo lo que siente nuestra alma, para hablar contigo de tal manera que tú puedas, Señor, conectarte con nuestro espíritu y puedas impartirnos, puedas activarnos, y sobre todas las cosas que tu mano poderosa pueda sostenernos y levantarnos en momentos de angustia. Permite que no desmayemos nunca, Señor, que no desmayemos, que siempre oremos, que no nos debilitemos ni caigamos en desesperanza, sino que podamos mirar a ese Dios vivo y confiar que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, como así tú lo has prometido, Señor. Te damos gracias porque podemos hablar contigo. Te damos gracias por el acceso que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias porque en el cielo hay un juez justo que nos hará justicia delante de nuestro adversario, Señor de la gloria, y que escuchará nuestra perseverancia de tal manera que procederás a bendecir a cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En él yo te doy gracias, Señor. Amén y amén.